Buenas noches para todos. Hoy es martes. Qué alegría otra vez estar aquí en comunidad, reunidos en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, con la comunidad de Florida y con los demás que nos vayan acompañando. Siempre es para nosotros una bendición este espacio, una bendición escuchar la palabra del Señor y reunirnos. Así es. Finalmente, martes. Para la flaquita y para mí, como siempre lo repetimos, este espacio es una bendición. Amén. Siempre nos llevamos enseñanzas que nos han enriquecido mucho en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación en la comunidad. Siempre es un gusto tener este momento. Y bueno, flaquita, hoy tenemos tremenda invitada. Pero ojo, antes de irnos con esa invitada y ese tema tan especial que vamos a estar profundizando hoy, como siempre, flaquita, ¿qué fue lo que a vos más te gustó del Evangelio de hoy? Bueno, a mí ese Evangelio de hoy siempre me ha llamado mucho la atención. Si ustedes no han leído, qué bueno que después de esta enseñanza lo lean, es de la corrección fraterna, ¿cierto? Dice el Señor, cuando tengas que corregir a alguien, llévatelo a solas, dile cuánto lo amas y después lo corriges. Y a mí eso me encanta porque normalmente las correcciones las hacemos con rabia, con cierta cosita, lo hacemos incluso en público. Y lo que hacemos es herir, no estamos ganando a nuestro hermano, ni siquiera estamos ganando a nosotros. Entonces a mí me encanta esa manera en que el Señor nos muestra cómo verdaderamente se corrige en Dios. Amén. Y a mí lo que más me llamó la atención es la última parte del texto, donde Jesús nos está invitando a que oremos y oremos en comunidad. Dice que lo que pidamos si dos se ponen de acuerdo para pedir algo a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Amén. Pero antes de eso, Él dice, flaquita, algo más lindo, dice, yo os aseguro. Imagínense el mismo Jesús diciéndonos, les aseguro. O sea, ya no hay duda. Exacto, no hay duda, no es que no, eso no va a suceder. Maybe. Exacto, no es un sí, yo os aseguro. A mí eso me encantó, a mí me encantó. Así que abramos nuestro corazón a la oración e invite, moleste a alguien, a su parejita, a su novio, a su novia, a su mejor amigo, a la persona con la que usted está caminando, a la comunidad. Hey, pongámonos de acuerdo y orémosle al Señor en el nombre de Jesucristo. Invitamos para cosas diferentes, no, vamos a vernos una película, que no está bien, pero digo, no está mal, una película, vamos a correr, vamos a un partido, pero a veces se nos olvida que la invitación más grande es a alcanzar el reino de los cielos, a tener esa relación con Jesús, ¿cierto? Esa relación personal que nos lleva al Padre. Entonces, como esta misma invitación de este Evangelio, ¿por qué no empezamos orando antes de presentar a nuestra invitada? Aquí reunidos dos o más, Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí Amén. estará su presencia y ahí Él tocará el corazón de esta invitadita y el corazón de cada uno de nosotros para que penetre esa palabra. Amén. Esto es muy interesante. Yo os aseguro. Y en esta noche, buen Jesús, nos reunimos como comunidad, como escuela, a pedirte tantas cosas, buen Dios, pero especialmente a pedirte lo esencial, a que nos des tu Santo Espíritu, que nos regales tu presencia en este momento, que nos regales tu presencia en esta noche, ese Espíritu que nos lleva a clamarte verdaderamente lo que es necesario en nuestro ser, lo que no es necesario en nuestra vida. Ese mismo Espíritu que nos lleva a clamar Abba Padre, que nos lleva a reconocerte como papá, que nos lleva a conocer a Jesucristo para poder conocer el rostro del Padre. Por eso, buen Jesús, te pedimos en esta noche que nos regales tu presencia. Esa presencia que al mismo tiempo nos está llevando a darte gracias, a alabarte, a bendecirte, porque nos estás dando una semana más de vida, porque nos has dado otro día más de vida, por la salud, por el trabajo, por los amigos, por la comunidad, por este espacio, por mi esposa, por mis hijitos, por todo lo que tú, buen Dios, nos estás regalando, cómo nos estás bendiciendo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre del cielo, y quédate pues con nosotros esta noche. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, infunde en nuestro corazón de tu amor, de tu fuego, de tu deseo, de ese deseo de que estemos cerca del Padre, que nuestro corazón quede todo empapado de ese amor que nos da la fuerza, que nos da
ese empuje para ir y decir que no somos huérfanos, que no estamos solos, que tenemos un Padre, que tenemos una esperanza, que tenemos a Jesús. Y que así como María, que escuchó esa palabra, que dejó que no solo esa palabra entrara por sus oídos, sino que se gestara en su vientre, nosotros también podamos hacer como esta bendita mujer, esta mujer que a pesar de una propuesta diferente, una propuesta riesgosa, una propuesta que le podía cambiar la vida, confió en el Señor. Y que de la misma manera, Señor, con cada propuesta que tú hoy estés haciendo a nuestro corazón, nosotros tengamos esa valentía de María, esa convicción de decirte, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Flaquita, ¿a quién fue que invitas? El Señor, ni siquiera fui yo creo que eso le llegó cartica del Señor. Es una invitada pues que yo admiro mucho, yo quiero mucho, que hemos tenido la bendición y la fortuna de compartir, ¿cierto? Y que he escuchado muchas veces sus prédicas, pero también hemos hablado entre amigas, y es Diana Catalina Muñetones, que muchos la conocen con este nombre, otros la conocen como la esposa de Juanda, y que es una mujer que ni siquiera por el título de ser esposa de, o hasta por su nombre, sino que verdaderamente la mejor forma de presentarla es que es una enamorada del Señor. Yo ahorita en la oración le daba gracias a Dios porque uno siempre que invita a Dianita a cualquier tema está súper emocionada. O sea, es como si la invitaran a dar una charla en un estadio. Entonces es una emoción de una niña, una emoción de una niña cuando quiere compartir una felicidad muy grande. Y yo le daba, Señor, gracias por eso, ¿cierto? Y que eso nos motive a todos nosotros a que seamos como niños, a que tengamos la emoción de llevar la palabra de Dios. Ahí se cortó. Esa es Dianita. Dianita lleva ya 10 años en la escuela, pero hace 4 años ha dedicado su vida, ha dado esa respuesta al Señor, de decir, Señor, sí, yo confío en ti, voy a llevar tu palabra a todo el mundo, ¿cierto? Y bueno, mi amor, dejemos a Dianita. ¿Cuál es el tema? Bienvenida Dianita, y el tema que nos vas a compartir hoy, que obviamente ya saben, no creo que va a venir a inventar, a improvisar. No, a improvisar, no. El tema que Dianita nos va a compartir hoy es María, la nueva Eva. Dianita, ¿qué haces en casa? Un abracito. Gracias, Eduard y Mónica. Un abrazo gigante para ustedes y un abrazo muy grande para todas las personas que nos acompañan en el canal de YouTube, Yeshua TV. Bien lo decía Mónica y Eduard, me alegra muchísimo cada vez que Papá Dios me llama por nombre propio a estar con Él, porque los primeros oídos que escuchan su voz son los míos. Los primeros oídos que necesitan escuchar su voz son los míos, y como Él dice a través de su palabra, es su palabra, valga la redundancia, la que todo lo sana. No nos sana medicina ni ungüento alguno, sino la palabra del Señor que todo lo sana. O como lo dice también a través de mi promesa favorita, 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y esa promesa hoy va para ti, mujer, hoy va para ti, hombre. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Por eso yo te quiero invitar a que aprovechemos este espacio para deleitarnos en la presencia del Señor, para dejarnos abrazar por delante y por detrás, y que sea ese abrazo el que nos fortalezca y avive en nosotros el fuego de su amor. Y como lo decía Eduard y Mónica, pues Papá Dios me ha invitado a hablar de una mujer excepcional, una mujer a la que amo profundamente, la cual necesito aprender mucho. Tengo sed de su corazón, tengo sed de ese corazón de madre, de mujer, de amiga, de compañera, pero ante todo de discípula. Y esa mujer es Mamita María. Y podríamos hablar muchísimas cosas de ella, pero en esta ocasión quisiera invitarlos a escuchar unas palabras del Papa Francisco, palabras que él pronunció en la última Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Panamá, palabras que hoy también toman fuerza en nuestras vidas. Por
Por eso yo también le pido al Santo Espíritu de Dios que hoy taladre nuestros oídos, que hoy pronuncie sobre nosotros éfeta, para que podamos disponernos por completo y como ella, guardar las palabras que recibimos de parte de Dios en nuestro corazón, a ella abrazarnos, a ellas aferrarnos, para que como María podamos ser felices por siempre, porque hemos creído en todo lo que hemos escuchado de parte de Dios. Entonces, en aquella ocasión, el Papa Francisco dijo lo siguiente: Dios sale siempre primero al encuentro de cada uno. ¿Escuchaste bien? Dios sale al encuentro de cada uno. Y hoy sale a tu encuentro. Hoy sale al encuentro de Edward y Mónica. Hoy sale a mi encuentro. Y nos llama por nombre propio porque nos conoce. Como dice bellamente a través del libro del Éxodo, bien vista tiene la aflicción de su pueblo. Y será él mismo, no un ángel, no un querubín, será él mismo quien descenderá para llevarnos a una tierra donde emana leche y miel. Y esa leche representa su amor. Él es padre, pero con amor de madre. Miel representa su dulzura, su ternura, su cercanía. Hoy Él sale al encuentro de cada uno de nosotros. En palabras de San Ignacio, cada que nosotros damos un paso, escucha muy bien esto, cada que tú das un paso para acercarte a Dios, Dios ya ha dado 100 para acercarse a ti. Solo basta un paso y ya Dios ha dado 100 para encontrarse contigo. En palabras del Papa Francisco, el Señor siempre nos primerea. Él primerea la fe, Él primerea ese encuentro de amor que de manera especial hoy ha querido suscitar para cada uno de nosotros. Y eso fue también lo que hizo con la Virgen María, anotó el Papa Francisco. Así pues, Dios sorprendió a María, como nos sorprende a diario a cada uno de nosotros, y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de aquella época. Ella no era una influencer, pero sin quererlo, ni siquiera buscarlo, se volvió en la mujer que más influyó en la historia. En este sentido, como iglesia, como hijos de Dios, podríamos decir con toda la confianza que María es la influencer de Dios. ¿Lo estás escuchando? María es la influencer de Dios. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leí estas palabras, la primera pregunta que yo me formulé fue la siguiente: ¿y qué habrá hecho María para ser la influencer de Dios? ¿Qué actitudes puntuales habrá asumido mamita María para ser protagonista de la historia, para marcar la historia de la iglesia? Pues podríamos decir muchísimas cosas al respecto. Cada uno de ustedes podría tener una respuesta frente a esta pregunta. Sin embargo, yo los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios, que es la fuente primera por la cual Dios nos habla a cada uno de nosotros. Es la fuente primera por la cual Dios revela su misterio de sanación y de salvación para cada uno de nosotros. Porque eso que hizo con Mami María es lo mismo que quiere hacer con cada uno de nosotros esta noche, en este hoy. Hoy el Señor te invita a que seas influencer de Dios. Hoy el Señor te invita a que seas influencer de su reino, a que seas protagonista de la historia, a que no seas un simple espectador de estos encuentros, que seas protagonista de la historia, en las mismas palabras del Papa Francisco, que armemos lío, pero lío en el amor. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios, y yo me imagino que ustedes son súper juiciosos porque hacen parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y tienen en sus manos las Sagradas Escrituras. Y yo los quiero invitar a que vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 26 al 38. Y es un texto que hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Incluso es el texto más estudiado y más meditado en relación
a Mamita María. Y este texto es el de la Anunciación. En palabras de Silvano Fausti, un teólogo italiano, este relato te propone que te alegres como María. Incluso dice un aspecto de tu nombre, llena o lleno de gracia. Incluso dice un aspecto del nombre de Dios, el Señor contigo. Y te ofrece al Verbo que espera por tu sí para hacerse carne en ti con la fuerza del Espíritu Santo. Y como María, convertirnos en protagonistas de la historia. ¿Esto qué significa, hombre? ¿Esto qué significa, mujer? ¿Esto qué significa, hijo amado de Dios? Que Dios te quiere invitar a que seas activo en este encuentro y que no simplemente nos quedemos en oídos, ¡ay, qué mensaje tan lindo! No, que ese mensaje lo llevemos a nuestro corazón, que ese mensaje lo acojamos con los brazos abiertos y con el corazón palpitante para que podamos hacer historia, para que dejemos de lado nuestros miedos como lo hizo Mamita María y con un sí decisivo responder a la voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Porque este texto revela la historia que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Y dice así: a veces Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque es el mismo saludo que hoy Dios Padre quiere darte. Salve llena de gracia. Salve lleno de gracia. El Señor está contigo. El cielo, el Dios de la vida, el que hace lo imposible lo posible, está contigo. Y está más cerca de lo que tú estás de ti mismo. Y como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo te quiero invitar a que ahí donde estás, vamos a empezar a asumir la actitud activa en este encuentro. Vamos a empezar a ser protagonistas, no simples espectadores. Y vas a decirte a ti mismo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vas a decirlo para ti mismo, para ti misma. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque más adelante vamos a descubrir que María es precisamente protagonista, influencer, la nueva Eva, porque sabe escuchar, porque se sabe apropiar de esto que escucha de parte de Dios. Y hoy el Señor a ti, por nombre propio, te ha llamado. Como lo dice poéticamente a través del profeta Oseas, con cuerdas de amor y lazos de ternura, te ha atraído para hablarte al corazón, para seducirte. Y hoy el saludo que te da es: salve llena de gracia. Salve lleno de gracia. O alégrate llena de gracia. Alégrate lleno de gracia. El Señor está contigo. Pero esto continúa, esto no se queda aquí. Vamos entonces a continuar con la lectura. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel continuó diciendo: María, no tengas miedo. Edward, no tengas miedo. Mónica, no tengas miedo. Sofía, no tengas miedo. Cherry, no tengas miedo. Luisa, no tengas miedo. Juan, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios.
ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre grande al que llamará Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. María se preguntó, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decide tener hijos está encinta desde hace 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos relatan este acontecimiento que ha marcado la historia, que ha partido la historia en un antes y en un después. Y vamos a recapitularla con nuestras propias palabras. María, dicen que es una joven que vivía en un pequeño pueblo, en un pequeño muy poco nombrado, incluso muy poco reconocido. Y ahí va una primera clave. Cuando nadie te mira, Dios te mira. Cuando nadie te reconoce, Dios te reconoce. Te llama por nombre propio. Ha fijado su mirada misteriosa a ti. Como lo dice a través de un maestro judío, es decir, de un rabí. El día en que tú naciste fue el día en el que Dios reconoció que el mundo no podía vivir sin ti. O como lo dice a través de San Agustín, Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existieras en el planeta. O como lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 49. ¿Acaso una madre puede olvidar al hijo de sus entrañas? Y si acaso ella te olvidara, yo no te olvido, porque llevo escrito tu nombre en la palma de mis manos. Dios te llamó para un propósito más grande del que tú crees para tu vida. Como lo dice también a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son los planes que yo tengo para ti. Y cuentan en este relato que María tenía un plan. Estaba pensando casarse dentro de muy poco con José. Y quizás dentro de esos planes estaba tener hijos más adelante porque ella era muy joven. Pero en un momento particular de su vida, como es hoy, el Señor se reveló en su historia. Y cuenta un sacerdote italiano llamado el padre Claudio, tiene un apellido raro, por eso no lo pronuncio, que Dios mandó al ángel Gabriel a darle este anuncio a mamita María, porque si él se hubiera presentado, él mismo se hubiera presentado, habría una muy poca probabilidad de que mamita María se hubiera negado. Pero lo hizo a través del ángel, porque con eso María tenía la total libertad de decidir por esa propuesta de amor o no. Y es lo mismo que hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros. Es la misma palabra que resuena en nuestro corazón y entra por nuestros oídos. Hoy el Señor ha fijado su mirada en ti y te ha dicho que tiene un plan grande y maravilloso contigo, como lo hizo en aquel entonces con mamita María. Y entonces cuenta la palabra de Dios que María escuchó todo lo que el ángel le dijo. Y lo primero que dijo María fue lo siguiente: sorprenderse y preguntarse cómo sucedería aquello. Y el ángel le dijo: no tengas miedo. Y es la misma palabra que resuena hoy. No tengas miedo, porque si Dios está contigo,
¿quién contra ti? Y esto es lo primero que yo quisiera compartir con ustedes a la luz de este tema, de esta meditación que Papá Dios hoy nos ha invitado a hacer. Y es que Mamita María es la nueva Eva. ¿Y por qué es la nueva Eva? Porque Mamita María supo escuchar la voz de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, nos relatan la historia de Adán y Eva. Y nos cuentan que ellos de la vida y que Dios les había dado ciertas indicaciones, ¿cierto? Indicaciones que no eran para coartarlos, por el contrario, sino para darnos la libertad. Los mandamientos son las instrucciones, es el mapa hacia la libertad, hacia la verdadera felicidad. Y ellos estaban ahí, en el jardín, cuando llegó la serpiente, que representa la tentación, y le empieza a hablar a Eva. Y muchos dirán, claro, es que las mujeres son el sexo débil. Ahí están pintadas las mujeres. Pues hace algunos días escuchaba una meditación de Fray Nelson Medina, donde describía las características de una mujer de Dios. Y dentro de ellas, Fray Nelson Medina resaltaba la característica de la mujer como fuerte. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, creó a la mujer y dijo que ella iba a ser la ayuda adecuada, la ayuda idónea para el hombre. ¿Y quién es más fuerte? ¿El que necesita de la ayuda o el que brinda la ayuda? Pues el que brinda la ayuda. Por eso la mujer es en estos momentos también protagonista de la historia. Y los hombres dirán, bueno, ya va a empezar a hablar de mujeres. Pues hombre, tú también estás creado, ¿sabes por qué? Porque no es el iglesia, sino la iglesia. Y por el hecho de estar bautizado, por el hecho de estar sumergido en la gracia de Dios, esto te hace ser iglesia, la iglesia. Por eso desde el día en que nos bautizamos en la presencia del Señor, desde el día en que nos sumergimos en la gracia del Santo Espíritu de Dios, somos llamados a ser fuertes en la fuerza de Dios. Como lo dice San Pablo, cuando soy más débil, Dios se hace más fuerte en mí. Entonces cuenta el libro del Génesis que la tentación empezó a nombrarle a Eva varias cosas buenas, varias cosas atractivas, entre ellas la libertad, entre ellas la sabiduría, que no son malas. Entonces, ¿qué es malo en todo esto? Y es que hay múltiples voces a nuestro alrededor, pero de manera especial hay dos voces, mujer, hay dos voces, hombre, hay dos voces, iglesia. La voz de la tentación, que justo nos quiere apartar de los planes de Dios, y la voz de Dios, que lo único que quiere para nosotros es salvación, una vida y una vida en abundancia. María es la nueva Eva porque supo escuchar la voz de Dios. Sé que más de uno que está diciendo, ya de escuchar, de la importancia de la escucha en la fe, ya hemos hablado muchísimo, ya hemos hecho varias charlas al respecto. Entonces, si de verdad hemos escuchado hablar sobre la importancia de la escucha, ¿por qué no la hemos hecho carne en nuestras vidas? Silvano Fausti dice, la fe comienza cuando dejamos de escuchar la voz de los miedos para escuchar la voz de Dios. La fe comienza cuando dejamos de escuchar nuestra propia voz para escuchar la voz de Dios. Por eso una pregunta que resuena mucho a nivel de escuela es, dime a quién escuchas y yo te diré quién eres. ¿A quién estás escuchando en estos momentos? ¿Estás escuchando la voz de la tentación que te acusa, que te debilita, que te quiere quitar el canal de abastecimiento, que te quiere apartar del plan perfecto de Dios? ¿O estás escuchando la voz de Dios que se hace alimento para ti, que viene a fortalecerte en medio de la debilidad, que viene a decirte, como lo dijo Mamita María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, no tengas miedo?
porque todo lo que va a acontecer en tu vida va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Dime a quién escuchas y yo te diré quién eres. Y hay también una diferencia radical entre oír y escuchar, pese a que en el lenguaje cotidiano utilizamos ambas palabras como si fueran sinónimos. Oír viene del acto fonológico, oídos. Y eso ocurre cuando dejamos que el mensaje entre por nuestros oídos y salga por el otro. O con las charlas, a las eucaristías, o estamos en algún momento de oración en la comunidad o de encuentro con algún grupo. Semanas, días después nos preguntan, ¿y qué fue lo que hablaron? Y no sabemos dar cuenta de eso. Mientras que escuchar es dejar que ese mensaje entre por nuestros oídos y haga morada en el corazón. Mamita María es la nueva Eva, porque ella supo escuchar la voz de Dios. Como lo dice también la palabra de Dios, porque ella guardaba todas estas palabras en su corazón y en ellas meditaba noche y día. Y sé que muchos de ustedes estarán preguntando, Diana, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Diana, me cuesta, se me hace difícil escuchar la voz de Dios. ¿Cómo distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Pues quiero compartir con ustedes, grosso modo, 4 diferencias entre la voz de Dios y la voz de la tentación. Entre la voz del acusador, que es también llamada la voz de la tentación, y la voz del defensor, que es también llamada del Santo Espíritu de Dios. Y vamos con la primera diferencia. La voz de la tentación te señala y te acusa. La voz de la tentación siempre se fija en tu punto débil para devastarte, para hundirte, para arrebatarte fuerzas. Mientras que la voz del Señor es la voz que te primerea para animarte, para alentarte, para darte nuevas fuerzas. Como lo dice a través del libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9. Solo te pido que tengas valor y firmeza. Te lo repito, solo te pido que tengas valor y firmeza y no tengas miedo, pues yo estaré contigo todos los días. O como lo dice también a través del texto de Talita Kum, ánimo, levántate, muchacha. O como le dijo a la suegra de Pedro, a ti te digo levántate, y le extendió las manos. Hoy el Señor a ti te está diciendo por nombre propio, levántate, ánimo, ese problema no tiene la última palabra. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. O como lo dice poéticamente a través del libro del Génesis, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no puede hacer en tu vida? Esa es la voz del Señor. Una voz que te trae paz, una voz que te trae alegría, una voz que te abraza y te reconforta en medio de la debilidad. Dios no te promete una vida sin problemas, pero sí te promete que todo es posible si crees. Mientras la voz de la tentación te acusa y te señala, la voz del Señor te anima para que te levantes después de cada caída. Vete y no peques más, le dijo a la mujer pecadora. Y hoy a ti te dice, vete y emprende una nueva vida en mi nombre y para gloria de mi nombre, dice el Señor. Segunda diferencia entre la voz de la tentación y la voz de Dios. La voz de la tentación te quita tu canal de abastecimiento. ¿Y a qué me refiero? Yo sé que todos hemos pasado por momentos en los que sentimos como cierta pereza, llamémoslo así, a estar en comunidad,
o a ir a la Eucaristía, o a hacer el rezo del rosario, o a tener momentos de intimidad con el Señor a través de la oración. Y esas voces se manifiestan como, ay, estás tan cansada. No, dentro de 8 días vas a la comunidad por un día que faltes. Eso no hay ningún problema, no pasa nada. Más bien descansa, más bien duerme, más bien recobra las fuerzas. Ir a Eucaristía, pues fuiste ayer. Por un día que faltes a la Eucaristía, no pasa nada. Es esa voz que te quiere ir agotando ese alimento, ese canal que sabe que te va a dar fuerza, que te va a dar vida, que te va a dar una sobredosis de vitalidad para que puedas caminar sin cansarte, correr sin fatigarte y emprender vuelos tan altos como las águilas. Porque ¿sabes qué es lo que quiere hacer la tentación? Que tú tomes el camino de la facilidad, que tú tomes el camino de los ajos. Mientras el camino de Dios es un camino en cruz, pero no una cruz que termina en muerte, sino en una cruz que termina en resurrección. Porque las cruces cristianas no son cristianas si terminan en muerte. Las cruces cristianas se caracterizan porque terminan en la resurrección. Y ese es el camino que el Señor nos promete. Un camino en victoria, pero que cuesta, que implica esfuerzo, que implica valentía, que implica coraje, que implica decidida decisión. Mientras que la tentación nos propone un camino fácil. Por eso aquí les regalo una clave. Las cosas fáciles no vienen de Dios. Y lo que pasó con Eva fue que escuchó una propuesta fácil para conseguir sabiduría y para ser feliz, que es lo que cada uno de nosotros queremos. Incluso Dios nos lo regala y en medida mayor. Pero ¿qué era lo que le decía la tentación a Eva? Que con solo comer un frutico, ya con eso tenía. Mientras que el camino que Dios nos propone es un camino de decididas decisiones. La fe no es un camino de hermosos sentimientos, sino de heroicas decisiones. Por eso la más heroica decisión que tú puedes tomar hoy, mañana y el resto de la eternidad es decirle sí o no al Señor. Segunda clave, tercera, porque de la tentación es que te señala y te acusa, y la voz de Dios, que es el que te anima. La segunda es que abastecimiento, y el Señor, por el contrario, se hace alimento. Se hace alimento a través de su palabra y a través de la Eucaristía. Tercera diferencia. La voz de la tentación te acusa. Después de que la tentación te señala y te incita a que no hagas eso, te acusa. Claro, no fuiste a comunidad y de lo que te perdiste. Claro, mira, no fuiste a Eucaristía y mira cómo terminaste con tu esposo. No hiciste el rosario y mira cómo te enojaste. Entonces el primero que te acusa y te muestra así, te restriega lo malo que hiciste. Eso hace la tentación. Mientras que el Señor es hermoso. Es el primero que se fija en nuestras fortalezas. Es el primero que pone su mirada en lo bueno que tenemos, que son los carismas, y nos invita a levantarnos y a salir en búsqueda de los otros a través del servicio. Por eso el servicio regala salud, el servicio regala sanación y el servicio regala salvación. Mientras la tentación te acusa, el Señor se fija en tu punto fuerte para invitarte a salir de ahí y emprender un camino de encuentro con el otro. Y como dice el Papa Francisco, en el encuentro con el otro emerge Dios. Y finalmente, la voz de la tentación te genera miedo. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, cuentan que ellos huyeron, se escondieron. Y cuando el Señor les dice, ¿dónde están? Entonces Adán le dice, nos escondimos, huimos porque tenemos miedo. La voz del acusador, cuando tú lo escuchas, te genera zozobra, te genera angustia, te genera ese sentimiento de incapacidad y de limitación.
mientras que la voz del Señor te trae paz y alegría aún en medio de la tormenta. Como se lo dijo a mamita mía, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y fueron esas palabras las que cubrieron tanto a mamita María, que la incitó, la llevó a dar esa respuesta decisiva. La voz del Señor te trae paz, la voz del Señor te trae consuelo, la voz del Señor te trae alivio. Y aquí les quiero contar una experiencia que viví hace algunos días. Yo creo que esta situación de confinamiento a todos nos ha revolcado la vida, porque nos ha implicado un cambio rotundo en nuestra manera de vivir, de comportarnos, de relacionarnos. Y una de las cosas que leí al principio de esta pandemia fueron unas palabras de San Agustín, que decía que frente a las crisis de la vida, la lucha más grande, decía San Agustín siglos atrás, era contra la tentación del desánimo y la tristeza. En ese momento, pues yo no le paré muchas bolas a eso, porque en ese momento, como apenas estábamos empezando, pues no creía que yo iba a pasar por eso. Sin embargo, meses después, pues la tentación del desánimo y la tristeza llegó, tocó las puertas de mi corazón y tristemente le di cabida. Y recuerdo que pasé por unos días de total incertidumbre. Recuerdo que le decía a Juanda, sentada en el comedor, Juanda, siento que me han arrebatado lo que me ha dado Dios, que es la alegría, que es la paz. Me siento atravesando un túnel, me siento atravesando un desierto. Y entonces lo único que yo sentía de parte de Dios era que permaneciera, aun cuando me costaba. Y aquí les abro mi corazón. En esos días me costaba encerrarme en el oratorio que está justo detrás de esta pared, que es para mí mi más grande refugio, y me costaba dar esos pasos. Me costaba vivir. No le encontraba sentido a muchas cosas. Lo único que quería era llorar. Lo único que quería era como salir de esto, salir corriendo y no descubrirme en medio de esta soledad y de este cambio de vida. Y recuerdo que en una de esas conversaciones del Señor, en uno de los momentos de oración, el Señor me decía, permanece. Yo lo único que te pido es que permanezcas, porque es en la perseverancia donde alcanzarás la salvación. Como lo decía el santo cura de Ars, él me mira, y en ese momento yo lo único que encontraba era la fuerza suficiente para mirar al Señor. No encontraba palabras, pero el Señor sí las tenía. Y me regaló un texto muy lindo que dice, no estés triste, Diana, porque la alegría del Señor es tu refugio. Y esas palabras hoy también quiero regalártelas a ti en el nombre del Señor. No tengas miedo, no estés triste, la alegría del Señor es tu refugio. Y esas fueron las palabras que avivaron en mí la esperanza, que avivaron en mí la alegría y la certeza de que cuando más oscura es la noche es porque más cerca está el amanecer, y que esto también va a pasar, que esto no describe nuestra realidad total ni nuestro destino final, que esta situación, esa enfermedad por la que estás atravesando o esa situación difícil que estás viviendo, que está viviendo tu familia, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Dios es amor. Dios es vida, Dios es salvación. Entonces esas son las diferencias entre la voz de la tentación y la voz de Dios. Dime a quién escuchas y te diré quién eres. Y para escuchar más la voz de Dios, relaciónate con Dios. Hazlo protagonista de tu historia. Uno es el resultado de las 5 personas con las que más comparten la vida. Ojalá que dentro de esas 5 personas esté Dios. Y en la medida en que tú más compartas la vida con Él, en la medida en que más te relaciones con Él, más fácil será para ti distinguir su voz, que como dice la palabra de Dios, es tan dulce como la miel, es tan agradable escucharla. Dime a quién escuchas y te diré quién eres. Eso es lo primero que hace mamita María para transformarse en la nueva Eva, escuchar la voz de Dios, pero no solo escucharla. Y aquí voy a continuar con la
segunda clave y última clave, y es responder a esa voz. Alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre, dice por ahí. Alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Y precisamente la palabra responder viene del latín respondere, que significa asegurar que algo se va a cumplir. Escucha muy bien esto. Responder significa asegurar que algo se va a cumplir. Y la respuesta de mamita María ante esta voz que escuchó, que fue la voz de Dios a través del ángel Gabriel, fue: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y quisiera desmenuzar, grosso modo, esta expresión. He aquí. Miren, Eva y Adán huyeron. Huyeron cuando escucharon la voz de la tentación y hicieron caso a eso. María escuchó la voz de Dios y ¿cuál fue su respuesta? Heme aquí. Aquí estoy con mi corazón abierto. Aquí estoy con mi vida dispuesta a hacer eso que he escuchado de parte de Dios. Y no como quien se va a arriesgar, sino como quien está convencido de que eso es posible. Porque María era una mujer orante. María tenía relación con Dios a través de la oración y a través de todo lo que como judíos vivían. Y María guardaba eso en su corazón y entonces estaba completamente segura que eso iba a cumplir en ella. Entonces eso es lo primero. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El término esclava. En el siglo I, todo niño judío se hacía esclavo del Imperio Romano. Cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, renuncia a ser esclava del Imperio Romano para convertirse en esclava del reino de Dios. Y eso es lo primero que la hace a ella revolucionaria. Revolucionaria en esa época y revolucionaria hoy. Porque renuncia a todas las cosas del mundo para acoger el reino de Dios, que es el mismo Hijo Jesucristo encarnado y que es paz, amor y alegría, como lo dice San Pablo. Entonces, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, en tu palabra, ese hágase en mí no es que va a cruzar las manos para esperar que las bendiciones le caigan del cielo, perdón. Dios que te creó sin ti, no te salvará a ti, dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Como lo dice a través del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, si tú escuchas mi voz y me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Porque recordemos que la fe es una relación, es un diálogo donde los dos deben ser protagonistas, donde Dios acontece, pero también exige de nosotros una respuesta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a propósito de esto, quisiera compartir con ustedes algunas palabras que hacen parte de la Constitución Lumen Gentium, que es una de las 4 constituciones promulgadas por el Concilio Vaticano II y que hablan precisamente de María como la nueva Eva. Y dice lo siguiente. El Concilio Vaticano II, comentando el episodio de la Anunciación, subraya de modo especial el valor del consentimiento de María a las palabras del mensajero divino. A diferencia de cuanto sucede en otras narraciones bíblicas semejantes, el ángel lo espera expresamente. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera la encarnación, para que así como una mujer contribuyó al pecado, así también otra mujer contribuyera a la vida. La Lumen Gentium recuerda el contraste entre el modo de actuar de Eva y el de María, que en San Irineo ilustra así.
De la misma manera que Eva había sido seducida por el discurso de un ángel, hasta el punto de alejarse de Dios a su manera, así María recibió la nueva por el discurso de un ángel, para llevar en su seno a Dios, obedeciendo a su palabra. Y como aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, ésta se dejó convencer para obedecer a Dios. Por ello, la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma manera que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de Eva, fue librado de ella por María. Así, la desobediencia de Eva fue contrarrestada por la obediencia de María. En palabras del Papa Francisco, María se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en nuestros corazones. Y yo te quiero invitar ahí donde estás, a que incluso en tónica de oración te preguntes, ¿qué quieres que Dios renueve hoy en tu corazón? ¿Qué quieres que hoy Dios quite de tu corazón? Para que sea un corazón semejante al de María, dispuesto a acoger las promesas de Dios y a hacerlas vida. Para que como María hoy tú puedas dejar de lado tus miedos y escuchar la voz de Dios. Pregúntate ahí donde estás. ¿Qué necesitas hoy que Dios renueve en tu historia, en tu vida, en tu corazón? En palabras del mismo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Siempre llama la atención la fuerza de sí de María, de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Fue algo más, algo distinto. María no conocía esa expresión, era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí. Algo distinto. Fue el sí de quien quiere comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad, saber que es portadora de una promesa. Y te pregunto hoy a ti, mujer, te pregunto a ti, hombre, ¿te sientes portador de una promesa? ¿Te sientes portador de un mensaje para darle a la humanidad? Como lo decía el Papa Francisco en la encíclica La Santidad, Dios quiere dar un mensaje al mundo a través de tu vida. Que ese mensaje no se quede sin ser escuchado. ¿Te sientes portador de esta promesa? ¿Te sientes portador de esta gracia? ¿Te sientes portador de esta misión? Porque eso fue lo que hizo María. Acoger esta misión, acoger el evangelio, sentirse llamada a ser historia y protagonista. Y la palabra de Dios lo relata, que cuando María recibió el anuncio del ángel y este a su vez se fue después de esa respuesta decidida de parte de ella salió pronta a visitar a su prima Isabel y compartir con ella 3 meses, porque ella se sabía acogida por una promesa, pero también con el llamado a ser evangelio, a ser buena noticia, a ser portadora de gracia y de bendición, con la certeza de que Dios estaba con ella, de que era la llena de gracia y que el Señor estaría con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. La Virgen María, sin duda, tendría una misión muy difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no.
seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida. María se jugó y por eso es fuerte. Por eso es una influencer. Es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Hoy también escuchemos cómo el sí de María hace eco y se multiplica de generación en generación. Ser influencer en el siglo XXI es ser custodio de las raíces, custodios de todo aquello que impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, que nuestra vida se evapore en la nada. ¿Quieres ser influencer al estilo de María? Mónica, hoy el Señor te pregunta, ¿quieres ser influencer al estilo de María? Edward, hoy Dios te pregunta, ¿quieres ser influencer al estilo de María? Hoy Lucho, Juan, Carlos, Cherry, Luisita, cada uno de ustedes recibe por parte de Dios la pregunta, ¿quieres ser influencer como María? Ella se animó a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo el amor nos vuelve más humanos, no las peleas, no la indiferencia, no el conformismo. Solo el amor en la escucha y en obediencia nos vuelve más plenos y nos hace nuevas criaturas gracias al amor incondicional de Dios Padre. ¿Quieres ser influencer como lo hizo María? ¿Quieres ser protagonista de la historia? Pues que estas palabras que acabamos de escuchar de parte de Dios las llevemos a lo más profundo de nuestro corazón y que como ella podamos responder, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque te cuento algo, dice la palabra de Dios que el ángel se fue y te pregunto, ¿dónde está el ángel? ¿Para dónde se fue el ángel Gabriel? Ustedes estarán diciendo, ¿quién sabe dónde? ¿En qué lugar del cielo estará? Está ahí junto a ti, preguntándote lo mismo que le preguntó a Mamita María, haciéndote la misma propuesta de amor que le hizo a Mamita María. Pero la respuesta está en ti. Como lo dice la canción de One by Four, ¿qué hubiera pasado si ella hubiese dicho que no? Pero es la fe de María la que hoy necesitamos para decir sí sin medidas a esta propuesta de amor. Por eso yo te quiero invitar a que conscientes de que los miedos nos invaden, de que a veces la tristeza, la inseguridad, la incertidumbre, la duda toca las puertas de nuestra vida. Vamos a entregarle al Señor lo que somos. Vamos a reconocer que somos pequeños en las manos de Papá Dios y que necesitamos ser llenados de su gracia, que como María hoy necesitamos ser cubiertos por la gracia de su Santo Espíritu, para que como ella podamos decir, he aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor. Todas esas propuestas del mundo que nos muestran una felicidad, pero una felicidad pasajera. Y en cambio podamos ser esclavos, estar totalmente condicionados y abiertos a la propuesta que del cielo hoy emana para cada uno de nosotros. Padre del cielo, Padre de amor y de misericordia, qué agradable se siente saber que hemos sido llamados por nombre propio de parte de ti. ¿Quiénes somos nosotros, papá? Para que te hayas fijado en nuestras pequeñeces, para que nos hayas llamado a la vida y que hoy como Mamita María nos invites a ser protagonistas de la historia. Papá, tú conoces nuestras fragilidades. Sabes de nuestras infidelidades. Sabes de cuántas veces
hemos escuchado esta propuesta de amor y hemos dicho no, porque la voz de nuestros miedos ha sido más fuerte, porque la voz de la duda ha sido más grande. Pero hoy, papá, queremos dar un paso en fe. Y hoy, como mamita María, queremos decirte, heme aquí. Aquí estoy yo, papá. Y te quiero invitar aquí ahí donde estás. Si te es posible, lleves tu mano al corazón y le digas a papá Dios, aquí estoy. Y pienses de manera especial en esas propuestas que Él te ha hecho. En esas propuestas al servicio, a estar en comunidad, a evangelizar a un grupo en especial, a perdonar, a amar, a comprender, a ayudar. Es que eso es la propuesta que hoy el Señor nos hace. Eso es ser nuevas Evas. Dejar de lado nuestros miedos, ver esto que siempre nos va a traer sanación, siempre nos va a traer salvación. Henos aquí, papá. Aquí estamos. Aquí estamos postrados ante tu presencia porque no hay un lugar más alto y más grande que estar a tus pies, papá. Y estamos aquí porque nos reconocemos necesitados de ti. Nuestros corazones sedientos están hasta que no conocen y no experimentan tu manantial. Yo te quiero pedir, papá, por cada una de las personas que hoy se han conectado a este encuentro. Bendícelos, papá, en tu nombre. Arranca estos corazones de piedra y danos corazones de carne, capaces de decir sí a tu propuesta de amor. Capaces de escuchar y de acoger tus mensajes, que son mensajes de paz y de alegría. De dejar a un lado todo aquello que nos aparta de ti. Y que junto con María, junto con la iglesia, podamos decirte por el resto de la eternidad: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias, papá, por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo cuanto estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias por todo cuanto harás en nuestras vidas. Gracias porque nos primereas y porque sabemos que esto es gracias a tu infinito amor, a tu inmensa misericordia y a tu inagotable fidelidad. Que toda nuestra vida sea un amén a tu voluntad, que toda nuestra vida sea como incienso que suba hasta tu trono para darte la gloria a ti y solo a ti por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hijos amados de Dios. Un abrazo grandototote desde la ciudad de Medellín. Que la gracia del Señor los acompañe siempre y los haga bendición para los demás. Amén, amén, Dianita, Dios te bendiga. Qué tema tan maravilloso, Flaca. Espectacular, de verdad que antes de iniciar el programa, Dianita nos comentaba que un tema como que la puso como a voltear, ¿cierto? Era un tema como un poquito complicado, pero verdaderamente es el Espíritu de Dios quien hace su obra y quien se manifestó esta noche. Amén, amén, bendito sea el Señor. Dianita, mil gracias. Oíste, Flaca, ¿y qué fue lo que más te gustó del tema? A mí me llamó la atención desde el principio y que Dianita lo retomó al final, eso de ser influencer, ¿cierto? Esa palabra hoy como que es muy conocida, pero lo que más me llamó la atención es, o somos influencers de Dios o de la tentación, ¿cierto? Y eso se va a ver de qué nos alimentamos, entonces, o de qué vamos a dar información, vamos a llevar miedo, vamos a llevar... no sé, ese mensaje que nos aleja de Dios, o vamos al contrario a llevar alegría y paz y vamos a sentirnos dueños de la promesa de Dios. Eso para mí fue súper importante y ahí verdaderamente podemos ser influencers y ni siquiera necesitamos redes sociales, ni siquiera, simplemente necesitamos darte el amor de Dios. Amén, amén. A mí lo que me llamó más la atención
fue en ese cuarto punto donde hablaba de que la voz de la tentación genera miedo, ¿cierto? Nos trae miedo, pero ponías algo muy lindo y es que la voz de Dios nos trae paz y alegría. Y poniéndolo en María, a mí me llamaba la atención de que en ese momento en que Dios, pues en palabras paisas, le voltea la arepa a los planes que María tenía, ¿cierto? Una mujer joven, a punto de casarse, con sueños, proyectos, ¿cierto? Y Dios viene y le voltea todos sus planes. Y estoy completamente seguro que María, aun viendo que le volteó todos los planes, quedó en paz y en alegría. ¿Saben por qué? Porque quedó llena de Jesús, quedó llena de Dios. Entonces eso fue lo que a mí más me llamó la atención de Anita y Flaquita. Qué tema tan hermoso, Dianita. Muchas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo y que verdaderamente sigamos practicando eso de la escucha, ¿cierto? Que a veces como que la gente piensa, pero es que estos ya empezaron un caminar, ustedes llevan 10 años, Oscar y los más llevan no sé cuántos, esos ya mejor dicho. Y yo creo, no estoy segura, es que la escucha en el Señor es hasta que estemos frente a frente con Él, ¿cierto? Entonces eso no es un camino de parar, eso no es que escucho hoy y mañana no, sino que la invitación es que sigamos como María, escuchando la palabra de Dios, llevándola al corazón y poniéndola por obra, ¿cierto? Amén. Y Amén. bueno, mi amor. Tenemos unos anunciecitos, algo muy breve. Dianita, mil gracias, que Dios te bendiga. Y bueno, por aquí nos vamos a quedar. Por favor, no se desconecten, solamente 2 minuticos para que podamos darles estos anuncios. Próximo martes vamos a tener este espacio nuevamente. Recuerden que es un espacio que inicia a las 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche hora Colombia. Y vamos a tener un tema precioso. Así que no nos perdamos este momento que Dios nos regala. Miren esta enseñanza tan linda. ¿Cuántos de nosotros hoy nos vamos a ir a camita pensando en María, pensando en querer ser como María, en acoger la palabra de Dios como María? En paz y alegres. En paz, y lo mejor es que vamos a quedar en paz y alegres, ¿cierto? Así es, pero te me adelantaste para el ¿Qué pasó? martes porque el sábado antes, o sea, bueno. sábado, en unos días, tenemos Mi Diario con Jesús, seguimos súper conectadas, estamos muy felices porque estas mujeres están perseverando, o sea, seguimos perseverando las mismas. Este sábado nos va a acompañar una de nuestras servidoras que queremos mucho, Anita. ¿Quién? Mile, Ana Milena. Mile. Nos va a Eso, compartir Mile. su testimonio. Miren, yo creo que el 50% de las mujeres que se conectan en Mi Diario con Jesús son invitadas por Ana Milena. Y Sí, ella tremenda. misma lo ha dicho, yo no sé Tremenda. si es porque les atrae mucho el mensaje de Dios o porque dicen, ¿en qué está metida esta vieja? O ¿Cómo sea, pudo haber cambiado semejante pecadora? ¿a qué Yo me está creo. invitando? ¿A qué me está invitando? Yo creo que es más Entonces bien las eso. invitamos a escuchar el testimonio el sábado de Mile y a Muy que se bien. sigan animando pues a que hagamos intimidad con Jesús. Recuerden que nos reunimos vía Zoom y les estamos pues poniendo en Instagram el flyer con el Meeting ID, pero siempre, al igual si usted ya ha asistido, siempre va a ser el mismo Meeting ID. O sea, nunca Muy lo vamos bien. a cambiar. Y por último. Perdón, 11. Ah, 11 AM Miami, 10 Colombia. Ya. ¿ya? Ya. Bueno. Y por último, recordemos el bono ofrenda. Es muy importante, muchachos, que apoyemos la evangelización. Y si hoy hacemos parte de la escuela, hay que apoyarla. Mejor dicho, es nuestro deber y salvación apoyar la evangelización, apoyar de que esto llegue a muchos corazones. Y con el bono ofrenda, no solamente de que vamos a estar participando de unos premios, participando en unas rifas, sino que el objetivo principal de ese bono ofrenda es de que podamos lograr de que la escuela permanezca, de que la escuela cada vez crezca más y llegue a más corazones. Tiene un costo de $10, un costo de $10. Eduard, ¿cómo lo pago? Miren esto lo maravilloso. Simplemente por Zelle, ¿cierto? La aplicación escuelayesua@gmail.com y eso es acá en Estados Unidos. Si usted está en Colombia, usted se puede ubicar con el coordinador de su comunidad, usted puede llamar directamente a la escuela allá en Colombia. Esto es más como para las comunidades y los que estamos fuera o los que estamos pues en Estados Unidos. A través de este email pueden hacer la transferencia y lo envían, o si tienen Cash App, la aplicación Cash App, lo hacen
a este número, al 201-844-1842. Pero muy importante, miren, porque nos ha pasado que nos han hecho compra de algunos de estos bonitos, de esta ofrendita, ¿cierto? Y no nos envían la información a este número de teléfono. Entonces nos llega como el cash app y nosotros, pero ¿quién es esta? ¿Cómo hacemos para mandarle las boletas? ¿Cómo les vamos a asignar números? Entonces es muy importante que nos envíen como la fotico del pago y dice, bueno, yo, obviamente en el pago va a decir 30, entonces sabemos que son 3 bonos y nosotros les vamos a devolver el bono con la información diferenciada. Porque también es importante saber que no es solo como que, entonces puedo comprar un bono, puede comprar los que quiera. Los que quiera, antes me invita. Exacto. Y yo creo que, bueno, esta invitación la dejamos así, nos vemos en 8 días. Que el Señor los bendiga, sigan súper conectados a la emisora, de verdad que ese ha sido nuestro espacio de formación, no solo ahorita en la pandemia, sino desde que tuvimos el encuentro con el Señor. Hay programas fabulosos y nos vemos en 8 días. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Feliz noche.